Bueno, abrimos este segundo bloque sobre Norteamérica y su integración mañana o su integración hoy. Tendremos que dilucidar con una mesa, la cual yo celebro, de gente a la que respeto mucho, que entiende bien el tema de la relación en Norteamérica. Les doy la bienvenida y como es ya tradición especial, les pido que se presenten. Carlos Heredia, comenzamos con usted. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto estar aquí con Tony Payán y Gustavo Vega. Soy Carlos Heredia, soy profesor de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Hace ya 20 y tantos años que estoy en el tema. De hecho, yo vivía en Washington cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y he seguido el tema, digamos, asomándome a él, sobre todo desde el punto de vista de la dinámica de integración regional, de lo que pasa también entre estados, municipios, regiones y de la migración. Más tamaulipeco, así es que integrado al norte del continente ya hace Tamaulipeco, muchos años, muchas generaciones, digamos. De estado fronterizo, y digamos que he pasado distintas etapas de mi vida profesional en América del Norte. Estudié mi posgrado en Canadá, trabajé en Washington. Esta es tu materia de trabajo. Así es. Tony Payán, es un gusto tenerte aquí en Inspirar. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes aquí. Mi nombre es Tony Payán, lo repito. Soy el director del Centro México en el Instituto Baker de Políticas Públicas en la Universidad de Rice. Pero ahora que estoy en Houston, pues siempre me gusta recordar que mi lugar en donde me formé como académico, como profesor, fue en la Universidad de Texas en El Paso y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como un profesor binacional que cruzaba la frontera todos los días. Y déjame decirte que la integración, el Tratado de Libre Comercio, este tipo de cosas se ven muy diferentes desde la frontera cuando la tienes que cruzar todos los días. Tony Payán se nos ha vuelto a muchos mexicanos en un referente importante, una voz potente para entender hacia dónde va este proceso justamente de integración. Ya me ha tocado entrevistarlo para otros espacios y hoy celebro tanto, Tony, tenerte aquí en Espiral. Era una entrevista que venía yo acariciando, pues ya, digamos, desde algunos meses para atrás. Te agradezco mucho que estés Muy aquí generoso, con nosotros. gracias. Y el honor también de tener aquí a Gustavo. Gustavo, por favor. Pues mira, yo Gustavo Vega, profesor desde hace más de 30 y tantos años, actualmente en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Acabo de pasar una estancia de invitado en el CIDE. Gran gusto. He estado en varias universidades norteamericanas. ¿Traes libro reciente, Gustavo? Un libro reciente Si me lo que pasas, por favor. de algún modo muestro, es precisamente una serie de trabajos de más de 25 años analizando este tema, rastreando por dónde venía la integración, en una primera etapa que yo denomino en el libro silenciosa, que se convierte en el TLC, y entonces cuáles son las características de la misma, cuáles son los actores estratégicos, es un poco lo que discuto. Mi tesis doctoral fue un primer inicio de estudio de esto, cuando analicé cómo Canadá y Estados Unidos se estaban integrando, qué impacto para México y cómo México debía de reaccionar. Lo veo todo en ese libro, cómo reaccionamos, qué ha implicado, etcétera. Entonces es un tema que pues, me apasiona. México y Estados Unidos, la economía política del libre comercio, es una antología de Gustavo Vega Cánovas, del Colegio de México, está recién salido de la panadería y la verdad vale la pena echarle un ojo, porque en efecto, esta hipótesis de que fue a partir del Tratado de Libre Comercio que surgió la integración es falsa. No. Es un proceso donde el tratado muy jugó un largo papel, pero no es el único. Pero déjenme empezar justamente por ahí. Tratado de Libre Comercio, tengo que decirlo así, gente de mi generación, fue un faro en el horizonte. Es decir, algunos en contra, otros a favor, pero todos vieron en ese tratado una forma como México iba a construir su relación con Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, igual con esta zona del continente. Hoy, para un muchacho que esté saliendo de la secundaria, el Tratado de Libre Comercio es un referente, pero del pasado, de otra generación. Y yo quiero preguntarle, para estos que hoy están entrando a la vida activa, o están entrando a la universidad, para estos mexicanos, estadounidenses, canadienses, ¿cuál es el referente? Porque si el Tratado de Libre Comercio ya no lo es, yo quisiera preguntarles, ¿cuál es el referente de futuro para la zona, para la región? Tienen la palabra de ustedes. Mira, yo comenzaría diciendo, antes que nada, que a la generación que sigue, a los jóvenes, a nuestros estudiantes en
las distintas universidades en donde impartimos clases, les corresponde crear una nueva visión de Norteamérica. Pero es una visión que tienen que construir ellos a partir de verse como ciudadanos más universales, como ciudadanos de un continente. Y yo creo que en ese sentido, nosotros lo único que les podemos ofrecer en este momento es todavía unos esquemas del Estado-Nación, de seguridad, la securitización del discurso que se ha dado en Norteamérica, que incluso los canadienses, aunque es cierto, coincido que los canadienses se habían dado a la tarea de integrarse con Estados Unidos, después del 11 de septiembre, Estados Unidos puso distancia entre Canadá y hoy los canadienses no están seguros en dónde están parados con respecto a Estados Unidos. Yo creo que la nueva generación tiene que tener su propio discurso y tenemos que alentarlos a que piensen diferentemente en lo que tiene que ser el continente de Norteamérica, ¿no? Yo creo que la integración se da, Ricardo, todos los días, en muchos ámbitos, no solo en el ámbito económico o entre gobiernos, sino en el ámbito artístico, cultural. Lo que nos narra Tony Payán de encuentros y desencuentros en la frontera es un factor importantísimo. Hoy no hay una hoja de ruta. Es decir, El TLC era una hoja de ruta, hoy no la tenemos. hoy no la tenemos. Quizá puesto en términos de las nuevas generaciones, no hay un GPS que nos conduzca hacia adelante. La cumbre de Toluca, el 19 de febrero de 2014, fue absolutamente anticlimática. Es decir, no trajo... ¿Vacía de contenidos? Pues no vacía de contenidos, pero lo que yo no escuché ahí, Ricardo, fue una declaración en donde los tres líderes dijeran, esto es en lo que vamos a caminar juntos. Cada uno por su lado dijo, esto es lo que yo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo. Pero yo no escuché un acuerdo en el sentido de decir, esta es la estrategia que hemos deliberado y menos aún, estas son las decisiones que vamos a tomar juntos. Escuché actividades que vamos a tener mayor movilidad estudiantil, muy bienvenida, muy necesaria, urgente. Escuché lo de proteger la mariposa monarca, etcétera, pero no escuché. Así es como México, Estados Unidos y Canadá vamos de manera conjunta a decidir cómo hacer, ese es el mantra de hoy, cómo hacer de América del Norte la región más competitiva del mundo y cómo nos vamos a mover juntos en el mapa y en el escenario mundial. Déjame ilustrar lo que está diciendo Carlos con dos citas. Una es de Enrique Peña Nieto justamente en la cumbre de Toluca. 2 décadas después del Tratado de Libre Comercio, estamos obligados a ir más allá y potenciar juntos los avances que cada uno de nuestros países está teniendo en lo individual. Es la frase más, digamos, prospectiva que se le pudo escuchar a Enrique Peña Nieto en Toluca. Harper, primer ministro canadiense, dice, hay que acercar estas tres economías para poder hacer a la región, y esto es decir, a los tres países, más prósperos y más seguros, la región más próspera y segura del mundo. Me parecen declaraciones interesantes. Ahora, son como una caja vacía. No tengo manera de dotar estas dos declaraciones de contenidos. ¿Cómo es posible que se pueda hacer una declaración tan fuerte y al mismo tiempo tan vacía, Gustavo? Bueno, yo diría una cosa. Yo creo que el TLC, en efecto, fue un faro, pero de algún modo es un acuerdo que tiene reglas, que tiene un marco institucional, que sigue ahí, que no está muerto, que de algún modo da una ruta sobre hacia dónde debemos ir. Por ejemplo, en la crisis de 2008-2009, con los programas de estímulos de Estados Unidos que decían vamos a invertir únicamente en Estados Unidos y no vamos y lo que se invierta tiene que ser comprando productos exclusivamente norteamericanos. Si uno ve cómo ocurrió en la realidad, por ejemplo, las inversiones de las empresas automotrices no solo se dieron en Estados Unidos, muchas de ellas se enviaron a México con base a todas las reglas que tenemos con ellos y que siguen vigentes y que hacen que de repente el sector crezca y de repente baje, pero que de alguna manera está jugando un papel fundamental. Había la idea de cerrar el consumo a productos estadounidenses y no pasó, no pudo ocurrir. Y no podía, y había que comprar, y se compró en México y se invirtió. Entonces está el TLC
y de alguna manera te puede servir. Cuando China pierde competitividad, pueden regresar inversiones y entonces el TLC te da por lo menos cierta ruta. Pero No es que fíjate haya totalmente muerto. Gustavo, pero fíjate que en ese sentido yo estoy un poco en desacuerdo. Yo creo que hay que reconocer que el TLC está muerto, ¿no? Y te decía hace un momento, para mí el TLC está muerto y viva el TLC. O sea, el TLC dio lo que iba a dar y de hecho lo dio en 10, 12 años. El TLC prácticamente nos ha dado muy poco. Hasta el año 2000. Exactamente, después del año 2000-2002 el TLC nos dio muy poco. El crecimiento real ha sido en realidad la inercia que el TLC montó, que el TLC armó en el 94. Yo creo que para detonar el crecimiento de la manera en que lo hizo el TLC en Norteamérica, para integrar, para profundizar la integración, más allá de pequeños anuncios y buenas voluntades, tenemos que volver a romper los esquemas. Tenemos que volver a crecer ese armazón alrededor del cual está institucionalizada la cooperación Norteamérica. Por eso te digo, no denosto al TLC, yo creo que ahí está, pero está muerto. Yo creo que tiene 10 años que el TLC no produce absolutamente nada. A ver, déjenme nada más dar un argumento a favor de lo que está diciendo Gustavo. En los años 90 se habla de la competencia entre naciones. Y el TLC es un acuerdo que rompe el esquema de competencia entre naciones para buscar la colaboración entre naciones. O sea, hay cosas que sedimentaron. Y luego te acompaño que después de lograr un ejercicio de colaboración ya no dio para más. Yo preguntaría en ese sentido, Carlos, si hay forma de reconstruir un esfuerzo colaborativo que vaya más allá del tema de seguridad o solamente el tema migratorio, sino incluso algo que tenga que ver con el estilo de vida norteamericano, déjame plantearlo así, de colaboración que lleve, incluso deja ir hasta allá, a darle la razón a algunos que han dicho que Norteamérica podría ser el epicentro, el centro de gravedad económica del planeta durante la primera mitad de este Mira, yo siglo. lo veo eso como algo aspiracional de algunos sectores de cada sociedad, pero en la encuesta que hacemos en el CIDE cada 2 años sobre México, las Américas y el mundo, le preguntamos a los mexicanos, tanto a líderes de opinión como al público en general, ¿tú qué te sientes, además de mexicano o de chihuahuense o de tamaulipeco? ¿Te sientes más latinoamericano o te sientes más norteamericano? En el corazón, abrumadoramente la gente contesta latinoamericano. En el bolsillo, la gente contesta que es más América del Norte. Pero ya Tony nos dirá, en el estado de ánimo del estadounidense promedio, el estadounidense promedio no está pensando en asociarse con México. Al contrario, tenemos una situación muy complicada en donde la palabra México no se asocia, digamos, con él voy a hacer negocios, con él me voy a juntar, con él dibujo mi futuro. Cosa que con los canadienses sí. ¿Entre quién y quién? ¿Estadounidenses y canadienses? Pues Tony nos decía Depende, que no mira, tanto. yo en mi contacto con los canadienses, que es a través de las organizaciones que estudian los temas fronterizos, como la Asociación de Estudios Fronterizos de ABS, Y PRET. también a través del tema de energía. Así es, yo creo que los canadienses están empujando por ese tema de energía, pero al final la frontera canadiense también se ha cerrado, ha experimentado, los canadienses no requerían pasaporte, nada más que una identificación o licencia de manejar para entrar a Y Estados ahora sí. Unidos, y ahora requieren pasaporte. Sí. O sea, las restricciones están imponiéndose también en la frontera Claro, canadiense. pero crearon una licencia especial para que se Me les tengo que ir a permitiera, corte, ¿eh? Gustavo, No te- necesita hacer pasaporte. Me tengo que ir a- Honestamente. Pero por eso, pero es casi como precisamente Pero es como un una pasaporte. licencia que cumple mucho los términos de esto de la lectura a nivel espiral y creo que con eso es suficientemente. Me tengo que ir a corte y pero te es doy, cerrar, te doy ¿no? la palabra de vuelta y dejo sembrada la pregunta. El TLC fue un acuerdo de colaboración para flujos de bienes, capitales y eventualmente servicios, no flujo para personas. Para nada. A ver, nunca lo pretendió. Y este es un asunto que si Salvo un nicho retomáramos, muy reducido de si hombres de retomáramos el negocios. asunto de la integración, Sí. es imposible no volver a hablar del flujo de personas. Me voy a corte, regresamos ahí. Y Gustavo, prepárate porque te doy entrada desde ahorita. No, te toca a ti de pero- vuelta. pero- Regresamos. pero además- regresamos en un momento. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Necesitan pasar.
Estamos de vuelta en Espiral hablando de la eventual integración o segunda ola de integración en Norteamérica. Y uno de los temas obvios es que pudimos avanzar en colaboración relativa a temas económicos, flujo de capitales, de bienes, pero el flujo de personas realmente no se resolvió. Decía Tony, a partir del 2000, el 3 estaba muerto, pues diríamos, a partir de las Torres Gemelas, ¿no? Sí. Ahí se frena como el siguiente impulso, ahí se congela. Gustavo, tienes la palabra. Sí, bueno, un comentario. No se incluyeron la mano de obra, pero sí se incluyeron los hombres de negocios. Si hay movilidad, que por cierto, en una primera etapa México tenía muy pocas visas y ahora en los últimos años no se ha señalado, pero se ha ampliado bastante. Hay como 90,000. Famoso Global Century. Entonces, mano de obra, de cuello blanco sí hay movilidad. Lo que falta es los flujos de mano. Voy a cambiarme de obra la camisa. Ahora, respecto a seguridad, en efecto, seguridad es un cambio dramático en la relación. Y yo creo que parte de la problemática tiene que ver cómo enfrentar con el tema de la seguridad que tanto le preocupa a Estados Unidos, que ha implicado cerrar fronteras en términos de nuevas regulaciones. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que no, por ejemplo, las empresas siguen accionando. Bombardier está invirtiendo en México en nuevas, en industria aeroespacial que está creciendo mucho. Se han hecho estudios comparando la brasileña con la mexicana. Se dice que la mexicana está teniendo mayor auge en términos de creación de empleos, en términos de productos que está generando, en términos de derramar para cuestiones. Entonces sí hay una relación. La integración norteamericana es a través de mercados, en alguna medida, y falta un liderazgo, como por ejemplo el que hubo en la Unión Europea, instituciones que de alguna manera fijan el curso, y es lo que nos está faltando. Pero sí las empresas de alguna manera pueden escoger y elegir a México como un lugar central, como lo están haciendo diversas empresas. De hecho, fíjate las instituciones que crea el NAFTA. La Organización para la Cooperación Laboral, la CSE, el Banco Norteamericano de Desarrollo, son instituciones que hoy languidecen. No juegan un papel importante, no tienen los fondos que requieren y a veces son hasta calladas. Por ejemplo, la CSE, de la cual es secretaria general mi colega Iracema Coronado, me dice que a veces hay una especie de intentos de censura, porque se habla de la gran integración en el tema energético, sobre la cual se está montando México hoy, pero no se habla de las consecuencias de inundar el mercado de hidrocarburos y todas las consecuencias que va a tener esto en el medio ambiente. Y cuando salen estos reportes hay una necesidad casi imperiante de los canadienses en el gobierno de Harper, por ejemplo, que es ultra conservador, de decir, esto no se puede publicar, esto no se puede decir, porque todos nos estamos montando en este tema de la energía y no queremos echarle tierra a esto. Es la única pequeña esperanza que estamos en este momento. ¿Qué cambió, Ricardo, en los últimos 20 años? Cambiaron dos cosas respecto de lo que tú decías. Uno, la demografía de América del Norte, es decir, el peso de la población de cada país se movió de manera muy importante. Se hispanizó mucho más Norteamérica. Se hispanizó. Es decir, en Estados Unidos, hacia 2040, la cuarta parte de la población será hispana, quizás hasta antes. Ahí Tony tiene los números. Cambió otra cosa también. No estaba China en el horizonte. China es ahora el no invitado a la mesa que está presente en todas las conversaciones. El elefante. Y lo menciono simplemente porque se ha dicho que la manera de revitalizar al TLC es a través del Acuerdo Transpacífico, cuyo contenido hasta hoy no conocemos, no sabemos qué dice el texto. Pero lo fundamental, creo yo, y tú empezaste así el programa, yo creo que la integración de América del Norte no podrá darse plenamente hasta que tengamos movilidad humana. Entre otras cosas porque no solo a raíz de las Torres Gemelas, pero de las mayores fricciones en las fronteras, lo que ha ocurrido es que se perdió la circularidad de la migración. Es decir, la mano de obra mexicana y centroamericana, dice el propio Buró de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, complementa la fuerza de trabajo estadounidense. Es decir, el crecimiento de la fuerza de trabajo estadounidense y la competitividad de la economía estadounidense dependen, en buena medida, los próximos 30 años, de la mano de obra mexicana y centroamericana. Pero este es un hecho no reconocido expresamente. Entonces, eso no entra en la ecuación de América del Norte.
Difícilmente podemos hablar de integración si se deja afuera la movilidad humana. A ver, déjenme retomar un argumento que daba Gustavo hace un momento. Los liderazgos. Si uno piensa en la Unión Europea, pues Kohl, Mitterrand, Delors, ¿no? Son figuras. Si uno piensa en Norteamérica, inmediatamente Bush padre, el propio Salinas, sí, fueron liderazgos muy comprometidos. Mulroney también. En su momento. Ahora, en esa lógica, uno estaría esperando que otra vez los gobiernos, los presidentes, fueran quienes llevan el liderazgo, cuando a lo mejor ahora el liderazgo está en otro lado. Ustedes conocen bien a Demetrio Papademetrio, él es el presidente del Instituto de Política Migratoria. Les voy a poner un mensaje que él dio recientemente, lo conocen bien, para poder discutir cómo estos otros grupos más de la sociedad están mandando mensajes quizá más alentadores de lo que podrían mandar los gobiernos. Lo ponemos y espero su reacción. Long-term solutions to the problems that have divided parts of the region and the United States can only be found in the region, and the United States is part of that region. And for migration in the future to be a matter of choice, not desperation, it must be overwhelmingly legal, orderly, and safe. We can do those things individually as countries, as people of different countries, and I am certain that we will do so. But I think that we can do it together as a region, investing systematically in the region, in building up its human capital, can produce a better future for all of the peoples of the region in a competitive world that will require much better prepared workers. Papademetrio, junto con otros, incluido Ernesto Zedillo, hizo un estupendo reporte, hemos hablado ya en espiral de él, que es una voz más societal, justamente construyendo optimismo. Es muy vocal su argumento, construyendo un horizonte. Tony, a ver, ¿cómo salirnos del pesimismo en el que estamos hoy sobre la política migratoria y contrastarlo con este optimismo que Papademetrio muestra en y muchas otras de sus intervenciones públicas? Yo creo que hubo un esfuerzo muy interesante bajo la administración de Vicente Fox de darle un impulso de cohesionar, de organizar a la comunidad mexicana en Estados Unidos y de darle un cierto sentido de pertenencia y de internacionalidad o binacionalidad a la comunidad. Ese esfuerzo murió bajo la administración Calderón y luego tuvimos la violencia, pero yo creo que eso es lo que México debe retomar hoy, porque en realidad ese constituye un capital político importante de México para impulsar, para organizar políticamente y cambiar el discurso en los Estados Unidos. Los mexicanos binacionales son un puente hacia ese futuro, dirías tú. Absolutamente, la comunidad mexicana. Estamos hablando de 51 millones de hispanos, de los cuales 65% son mexicanos y mexicoamericanos. Estamos hablando de 35 millones de mexicanos y mexicoamericanos. Quisieran varios países tener ese tamaño de población. Exactamente. Entonces, estamos hablando de cómo México puede, de alguna manera, galvanizar, canalizar esa organización y utilizar estos mexicanos que viven en Estados Unidos para cambiar el discurso dentro del país. Ahora, yo creo que ahí el terreno Pero, ya Tony, está abonado. Eso lo hemos sabido durante mucho tiempo. ¿Por qué no se ha dado esa química con la comunidad mexicano-americana en Estados Unidos? Pues mira, yo creo que hay dos cosas. Una, México durante mucho tiempo no le importó esa comunidad. Durante muchos años México tuvo una política migratoria de expulsión, porque parecía que no había política migratoria, pero era en realidad una política migratoria de expulsión. Pero hablamos de los mexicanos que viven en Estados Unidos como los pochos, los que se fueron, los traicioneros. Lastimamos mucho. Los mexicanos hacemos eso. Ese discurso está y no lo hemos combatido dentro del país, ¿no? Hay una especie de rivalidad. Y dentro de Estados Unidos la comunidad hispana no se ha asentado y no se ha sentido todavía totalmente perteneciente. Y los que se sienten parte de Estados Unidos se sienten pertenecientes en la medida de que pierden el español, de que pierden la identidad mexicana. Entonces yo creo que aquí es donde el gobierno de México pudiera utilizar esto como una gran palanca, organizar esa fuerza. Y te decía, el terreno en Estados Unidos está abonado para esto porque después de las elecciones del 2012 el discurso cambió totalmente. Muchos de los medios de comunicación en Estados Unidos dejaron de usar la palabra illegal por peyorativa
dejaron de utilizar la Porque en el palabra 2012 alien. Obama recibió voto latino de manera importante. Así es. Entonces, existe la posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que aquí es donde el gobierno mexicano puede ejercer lo que decías, Gustavo, el liderazgo. Sí. Vamos a conclusiones, Gustavo, así es que tienes un minuto. Yo y creo medio. que sí, yo creo que sí hay que fortalecer todos estos clubes, todo esto que se inició en el periodo de Fox. Por ahí debe de ir la política, porque además es muy importante con lo que está pasando en la actualidad de las deportaciones de propios americanos, mexicanos americanos que están regresando, que son personas que no tienen estatus en México. Nos está planteando una problemática muy diferente a la que tuvimos en la época de que la migración era circular, se iban, regresaban. Ahora estamos viviendo una sociedad transnacional que es muy importante fortalecer, y esa es la que le puede dar ese curso a la migración desde abajo. Lo cual no quiere decir que no se requiera también una visión de Estado. Yo creo que ahí sí nos está faltando. Y yo creo que sí es esta idea de que no hay que desmigratizar. ¿Por qué ponerlo todo en blanco y negro? Hay que decir, bueno, este es un tema que tenemos que buscar las mejores fórmulas. Y yo creo que lo que dijo Demetrius es legalización, buscar la manera de que se legalice la migración. Y tampoco apostar a la indocumentada, porque yo creo que esa también hay una gran oposición en Estados Unidos de que esa se iba creyendo. Entonces, esta idea de responsabilidad compartida, yo creo que es importante explorarla y buscar una fórmula para que de veras tenga algo de concreción. Minuto y medio, Carlos. Conclusiones. Estamos avanzando de la liberalización comercial de bienes, servicios, inversiones, a la producción compartida, lo que señalaba Gustavo de Bombardier, que tiene un proceso que involucra una fábrica en Montreal, una en Wichita, Kansas, y otra en Querétaro, México. Sin embargo, falta en esa ecuación la movilidad humana y falta un ingrediente político que Tony ha señalado que es crucial, que nosotros entendamos que los mexicanos en Estados Unidos, y específicamente los mexicanoamericanos que son ciudadanos de Estados Unidos, tienen una agenda en Estados Unidos. Nos toca a nosotros tomar la iniciativa para construir un imaginario, construir una visión hacia adelante que realmente le apueste a nuestra gente. Lo que dijo Dimitri es muy importante. Tenemos que invertir en nuestra gente. El futuro de América del Norte pasa por crear esa visión de inversión en capital humano, en innovación tecnológica, en nuestros jóvenes que van a tomar el relevo. Y la nota optimista, yo creo que la integración va a avanzar bastante más a través de estados, municipios, ciudades. Viene el alcalde de Los Ángeles la semana próxima a la Ciudad de México, que a través de las capitales nacionales. Integración de ciudades o de localidades más que de países. Cierras tú, tienes Mira, un minuto. yo creo que el Tratado de Libre Comercio fue importante en su momento, dio todo lo que iba a dar, pero ya se terminó. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en los componentes que el Tratado de Libre Comercio no abordó, y uno de ellos es la integración laboral en Norteamérica. La integración laboral en Norteamérica es un fenómeno que lleva 160 años, no es nueva, no es nada nuevo, y el hecho que el Tratado de Libre Comercio no la haya reconocido como parte de esta integración comercial en Norteamérica fue un error. Pero también hay un error muy importante que estamos teniendo en México. En México no hemos entendido el valor de la vida humana como debemos entenderlo. Creo que en México pensamos mucho en las clases bajas, hay un clasismo, hay una especie de racismo, hay una serie de cosas. No pensamos en que el joven que está allá afuera acarreando cajas y haciendo cosas pudiera estar escondido en el cerebro un enorme talento. Claro. Y los vemos sencillamente como manos y pies para hacer trabajo de ese tipo. Brazos, dice Carlos. Sí. ¿No? Yo creo que en ese Brazos sin sentido personas. necesitamos un cambio cultural nosotros mismos para hacernos un socio deseable a sociedades que ahora nos ven con una gran sospecha. La puerta está abierta para seguir con este diálogo. Ustedes son de los que mejor han entendido y entienden el fenómeno. Yo les voy a agradecer que sigan nutriendo a nuestra audiencia con sus reflexiones, sus ideas. Tony, Gustavo, Carlos, la puerta de espiral es para ustedes. Muchas gracias por haber estado esta noche virtiendo tanta inteligencia. Nos vemos la próxima semana aquí, Canal 11, todos los miércoles. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.